¿Se puede ser un asesino con disciplina y un sabio con compasión? Imagina a un hombre completamente inmóvil, sentado en flor de loto. Calma absoluta en su respiración, paz en su rostro. Y sin embargo, si lo provocas, puede acabar con tu vida en segundos. No por odio, no por impulso, sino porque ha entrenado su mente y su cuerpo para la muerte y para la iluminación. ¿Suena imposible? Pues esta no es una historia de ficción. Es la historia real de monjes que entrenaban para matar. Y para no tener que hacerlo, jamás. Hoy vas a descubrir por qué los hombres más peligrosos eran también los más sabios. Martial Power. Descubre el arte, domina la batalla. Nos situamos en las montañas sagradas de China. Silencio, niebla, templos milenarios. Allí se forjaron los monjes Shaolin, guerreros, filósofos, ascetas, pero no eran los únicos. En Japón, en Tailandia, en Corea, surgieron figuras similares, monjes que cultivaban la compasión y al mismo tiempo la letalidad. ¿Contradicción? Ellos dirían que no. Dirían que solo quien conoce el filo de la espada puede valorar la vida. Y aquí empieza el conflicto. ¿Cómo puede alguien que medita sobre el sufrimiento romperte un hueso con una patada sin pestañear? ¿Cómo puede alguien que repite mantras de paz decapitar a un enemigo si es necesario? La historia comienza con un hombre, Bodhidharma, un monje indio que viajó a China en el siglo V para enseñar el budismo. Al llegar al templo Shaolin, quedó horrorizado. Los monjes eran débiles físicamente. Sus cuerpos, deteriorados por el exceso de meditación sedentaria. Entonces, Bodhidharma introdujo un sistema de ejercicios para fortalecerlos, pero lo que empezó como gimnasia espiritual se transformó, con los siglos, en un arte marcial devastador, el Kung Fu Shaolin. Y aquí viene el primer punto de tensión. No entrenaban para competir. No había trofeos ni medallas. Entrenaban para sobrevivir, porque los templos eran blanco de saqueos, persecuciones e invasiones, y los monjes, si querían seguir existiendo, tenían que pelear. Y vaya si lo hacían. Sus entrenamientos eran brutales. Se golpeaban los antebrazos contra árboles hasta endurecer los huesos. Caminaban sobre cuchillas, sostenían posiciones imposibles durante horas, con una taza de agua en la cabeza. Si caían, vuelta a empezar. Cada día era una prueba para el cuerpo y una batalla contra el ego. Pero aquí viene la paradoja. Cuanto más peligrosos se volvían, más humildes eran, porque comprendían algo que pocos entienden. Tener poder no te convierte en sabio. Elegir cuándo no usarlo, sí, y no eran los únicos. En Japón, entre los siglos XII y XVI, surgieron los Sohei, monjes guerreros del budismo japonés. Armados con alabardas y arcos, defendían templos, tomaban castillos y, a veces, se enfrentaban a ejércitos de samuráis. Imaginas a un monje en plena batalla, decapitando a su enemigo. Y esa misma noche, recitando sutras a la luz de una vela. Eso hacían. Eso eran. Guerreros santos o asesinos, iluminados. La tensión moral era constante. La línea entre lo correcto y lo necesario se volvía borrosa, pero para ellos el propósito lo justificaba todo. Protegían lo sagrado. No mataban por placer, sino por deber, pero eso no significa que no sufrieran. Muchos de estos monjes vivieron con culpa, dudas, tormentos internos, y aquí entra el entrenamiento mental, porque el verdadero combate no era contra el enemigo, era contra uno mismo, contra la rabia, contra el orgullo, contra el deseo de venganza. En sus textos enseñaban, no puedes salvar a otros si no has vencido primero a tus demonios. Cada golpe que practicaban era una oración en movimiento. Cada técnica, una forma de vaciar la mente. Cada combate, una meditación en acción. Entrenaban para eliminar toda reacción impulsiva, para que cada movimiento fuera consciente, preciso, inevitable. No respondían al miedo. Respondían al momento, ni un segundo antes, ni un segundo después. ¿Y cómo eran sus días? Se despertaban antes del amanecer. 1 hora de meditación, respiración consciente, control del chi. Luego entrenamiento físico. Formas, golpes, resistencia, equilibrio. Después,
Estudio de escrituras, ayuno, oración, por la noche silencio absoluto. Ningún placer innecesario, ninguna distracción. Vivían con menos que un mendigo y entrenaban como ejércitos enteros. Su lema no era vencer al enemigo. Y sin embargo, cuando llegaba la guerra, eran los más temidos en el campo de batalla. Uno de los dichos más repetidos en el templo Shaolin decía: no temas al que ha aprendido 1000 técnicas, teme al que ha practicado una sola técnica 10.000 veces. Eso era su vida, la repetición como camino hacia la perfección, y la perfección como camino hacia la paz. Pero no todo era pureza. Hubo épocas oscuras. Algunos monjes guerreros se corrompieron con el poder, participaron en matanzas, traicionaron sus votos, y eso fue el principio del fin. Porque el poder sin disciplina se convierte en destrucción, y la fuerza sin compasión es solo violencia disfrazada. Con la llegada de las armas de fuego, estos monjes dejaron de ser necesarios, los templos se modernizaron, los ejércitos crecieron, y poco a poco los guerreros espirituales desaparecieron. Pero su legado permanece. Hoy, en el templo Shaolin, aún se entrena. Miles de jóvenes de todas partes del mundo van allí en busca de algo más que fuerza física. Buscan equilibrio, propósito, claridad. Y aunque el Kung Fu ya no se usa para combatir guerras, sigue siendo una guerra interior. Una lucha por mantener el alma despierta en un mundo que duerme. ¿Qué nos queda a nosotros, que no somos monjes ni guerreros? Nos queda su lección. Ser fuerte no es lo mismo que ser violento. Ser compasivo no significa ser débil. Y sobre todo, quien puede destruir, pero elige no hacerlo, es el que realmente tiene el control. Vivimos en un mundo donde la reacción inmediata es la norma, donde se premia al más ruidoso, al más impulsivo. Pero estos monjes nos enseñan otra forma: actuar desde el centro, responder desde la quietud, golpear solo cuando sea justo. No eran ni santos ni asesinos, eran seres humanos en busca de equilibrio. Y tal vez en ese equilibrio imposible se encuentra la sabiduría que tanto nos falta hoy. Porque el verdadero poder no está en el puño que golpea, sino en la mano que decide no hacerlo. Así que ahora te pregunto a ti, ¿tienes la disciplina para volverte fuerte y la sabiduría para no usar esa fuerza innecesariamente? ¿Podrías mirar a tu enemigo a los ojos y elegir la compasión cuando sabes que podrías destruirlo? Quizá no se trate de meditar ni de entrenar en un templo, pero si logras controlar tus impulsos, tus reacciones, tus emociones, estarás más cerca de lo que fueron ellos, más cerca del equilibrio entre la bestia y el sabio, del equilibrio entre matar y meditar. Y en ese punto exacto, invisible, es donde nace el verdadero poder. No te pierdas el próximo vídeo. Haz clic ahora mismo.